La segunda jornada del ciclo de encuentros La Investigación Hoy, organizada por la Comisión Académica de Investigación de la Facultad de Psicología. Mi nombre es Mónica Olaza, docente del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, y en el día de hoy acompañaré esta mesa. En esta segunda instancia proponemos abordar el mundo editorial y las estrategias y problemas que se presentan en torno a la publicación en revistas académicas. En función de esto, realizamos algunas preguntas para nuestra invitada y nuestro invitado. ¿Cómo es el funcionamiento actual del mundo editorial? ¿Cómo elegir una revista para publicar? ¿Qué tener en cuenta? ¿Cómo identificar revistas depredadoras? ¿Qué características debe tener el texto enviado para publicar? ¿Cómo está incidiendo la inteligencia artificial en las dinámicas de las publicaciones? Bueno, dicho esto, agradecerles a Alicia y a Jorge por su presencia y les voy a dar paso a la palabra, presentando primero la intervención de Alicia. Alicia Díaz Kostov, licenciada en Bibliotecología, magíster en Información y Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, cursando el posgrado de especialización en Gestión de la Información Científica y Tecnológica en la Universidad Nacional de La Plata, directora del Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de 2016 a 2025, donde estuvo a cargo de la Oficina de Gestión Técnica de la Revista Veterinaria, directora del Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Psicología, de agosto de 2025 a la fecha, colaboradora honoraria del Grupo de Investigación Alfabetización en Información y Competencias Lectoras de la Facultad de la FIC, actualmente participando del proyecto I+D de CSIC, El discurso de odio en enseñanza media, aportes para su prevención y combate desde la perspectiva de la alfabetización en información. Bueno, Alicia, muchas gracias. Te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, quisiera agradecer la invitación que la Comisión Académica de Investigación, a través de la profesora Mónica Olaza, me hizo llegar para participar de este ciclo de encuentros. Bueno, como comentaba Mónica, había una serie de preguntas y a partir de ahí armé un poco la presentación, lo que voy a compartir con ustedes hoy. Em, en cuanto a que hice foco en las revistas depredadoras, por considerar que es un fenómeno que todavía es bastante desconocido y que a partir de ahí, de algunas características, definiciones que iremos viendo, pensar cuáles son los criterios a considerar cuando se va a elegir una revista para publicar un artículo. Así que, bueno, algo que es bastante básico pensar que, bueno, que la revista científica es uno de los componentes más importantes del ecosistema de la comunicación científica. No es el único, porque bueno, existen otros espacios donde circula la comunicación científica, como pueden ser los grupos de investigación, hay redes sociales también, bueno, las instancias de congreso, pero la revista científica, por esencia, es el lugar que de alguna manera legitima la investigación que se genera, ¿verdad? Es un lugar que, aparte de legitimar esa investigación y dar a conocer los resultados, también permite a otros investigadores que esos resultados sean replicables, que es una de las características más importantes de los procesos científicos, ¿verdad? Un poco la revista científica ocupa este lugar de privilegio dentro de lo que es el proceso de comunicación científica. Y vinculado a esto, y desde el área de la información, que es el área de donde yo vengo, em, también estamos inmersos dentro de lo que se ha denominado los procesos de desinformación. Popularmente conocemos como fake news o noticias falsas, pero esto también ha llegado a la ciencia
Y bueno, yo acá alcanzo una definición de unos colegas que están trabajando en la FIC y el foco principal está puesto en que son procesos complejos que las nuevas tecnologías han dinamitado, por supuesto, porque siempre existieron los procesos de desinformación, pero con las potencialidades que nos da Internet, bueno, esto se multiplica. Y creo que el elemento más importante ahí tiene que ver con la intencionalidad de quien comunica, ¿no? Y más allá de la veracidad. Esto tiene que ver porque las revistas depredadoras van a estar inmersas dentro de estos procesos de desinformación también, que es el primer punto que íbamos a compartir. Y bueno, ¿qué es una revista depredadora? Que tiene otros nombres. Se usa también revista dudosa, ilegítima, espuria, oscura, engañosa. El término fue acuñado por un bibliotecario de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, en el año 2010, que ya empezó a ver este fenómeno, y tiene como características, digamos, más importante que cobran APCs. Y la razón de ser de las revistas depredadoras es que obviamente se van a beneficiar económicamente de, el proceso de publicación. No hay revistas depredadoras que no cobren APC porque no tendrían sentido, ¿verdad? Eso por un lado. Después lo otro es que habitualmente no tienen revisión por pares o que si tienen revisión por pares no son muy rigurosas. Entonces, recién en el año 2019, preocupados por esta temática que cada vez iba como expandiéndose entre los investigadores y entre el mundo académico, un conjunto de editoriales y de personas, también bibliotecarios, investigadores, hacen un encuentro y deciden bueno, pensar en una definición sobre la revista, que la voy a leer, que habla de revistas y editoriales, que también sabemos que hay editoriales, o sea, no solo revistas, también hay libros que son depredadores. Las revistas editoriales depredadoras son entidades que priorizan el interés propio a expensas de la erudición y se caracterizan por la información falsa o engañosa, la desviación de las mejores prácticas editoriales y de publicación, la falta de transparencia y o el uso de prácticas de captación agresivas e indiscriminadas. Esta definición vieron que tiene el elemento de la información falsa o engañosa y también pensar que no todas las revistas depredadoras eh, publican artículos que son falsos o engañosos. A veces ocurre que mucha gente publica en una revista sin saber que es una revista depredadora y bueno, publica un artículo que es valioso también. Eso también, también ocurre. Y después hay un montón de zonas grises con respecto a las revistas, digamos, de esta familia de depredadoras, que son, este es un bibliotecario español, que el año pasado sacó un artículo sobre algunas cosas que él estaba viendo de comportamiento dentro del mundo de las revistas, de las editoriales, y bueno, hablaba de las revistas secuestradas, que ya, digamos, son más comunes, más comunes, tristemente más comunes, porque ha pasado que se copia de una revista legítima todo, el ICCN, la página web, el título, y se gestiona en forma inescrupulosa. Después están las revistas zombies, que se les llama zombie porque en realidad son como muertas, porque son revistas que tenían prestigio, eran publicadas por a veces universidades pequeñas o por sociedades científicas que en algún momento no las pudieron seguir sosteniendo y fueron vendidas a empresas de dudosa procedencia y bueno, las vacían de contenido. Hubo un caso reciente también del área de la información, la revista del Profesional de la Información, una revista que estaba en WOS y en la Web of Science y estaba también en Scopus, de larga trayectoria en el área nuestra, que bueno, que por distintas circunstancias en algún momento empezó, la gestión editorial empezó a estar en manos de una empresa que bueno, aparentemente era una empresa que tenía como credenciales, pero de a poco fue teniendo conductas depredadoras en la revista, por ejemplo, inventando citas para, o sea, o sumando referencias para
aumentar las métricas, generando referencias falsas también. Publicaban personas que habitualmente no publicaban nunca en esa revista, al punto que, bueno, obviamente la revista se vació. Si uno la busca en Google, la revista está, pero fue dada de baja en Scopus, fue dada de baja en WOS. Nos preguntamos a veces qué va a pasar con todo el cúmulo de artículos que tenía esa revista, o sea, con todo el histórico de la revista. Está en esa zona viendo si hay alguna posibilidad de poder rescatarla, pero son cosas que ocurren y, bueno, ocurrió en España, o sea que ni que tal vez que en estos países latinoamericanos del sur global puedan ser cosas que nos puedan pasar. Y después estas dos categorías, que son las revistas franquiciadas o de marca blanca, que en realidad no son revistas depredadoras en su sentido estricto, porque, bueno, lo que ocurre ahí es que las editoriales, las grandes ligas, ¿no? Las que tienen un sello importante, Springer, por ejemplo, el Selvier, generan a veces publicaciones. En el caso de la marca blanca, generan con su propia marca publicaciones multidisciplinarias que lo que hacen es publicar aquellos artículos que fueron rechazados en sus revistas de primera línea. ¿Ah? Y bueno, esa es una conducta, digamos, que no es transparente y que va en contra de la integridad académica, ¿no? Y que no le hace bien al mundo de las revistas científicas. Y lo mismo pasa con las revistas franquiciadas, que también son editoriales que usan su sello. Nature, por ejemplo, lanza revistas en áreas similares. Y bueno, también es como que son revistas donde los criterios de calidad no están bien claros, ¿no? O sea, para que vean que es un mundo muy complejo, que no solamente a veces son revistas depredadoras con el sentido estricto de la palabra, sino que hay toda esa familia. Y en cuanto a las fechas importantes ahí, bueno, marcar lo que comentaba, el año 2010, que se acuña el término y se comienza a ver, ya se veía de antemano, pero empieza a resurgir con gran fuerza el tema de las revistas depredadoras. El 2019 como el año en que se reúnen como para pensar la definición, y también sumo dos notas, dos comunicados que sacó la Comisión Central de Dedicación Total de la ODELAR. El primero fue en el 2019, antes de la pandemia, y saca un comunicado justamente advirtiendo sobre las publicaciones de los artículos en las revistas depredadoras, y el año pasado vuelve a reiterarse la solicitud de que los investigadores no publiquen en revistas de este tipo, ¿no? Que, bueno, el año pasado lo que ponen énfasis en algunas características de estas publicaciones, como por ejemplo que muchas tienen muchos números especiales, por ejemplo, que obviamente que los procesos de revisión son muy cortos o poco rigurosos, y exhorta a los investigadores a publicar en revistas consolidadas, que aunque bueno, a veces tengan plazos de tiempo para aceptar los artículos mayores, les da cierta garantía, ¿verdad? Para la publicación. O sea que también es una preocupación de nuestra universidad este tema, y donde los investigadores están publicando sus revistas, ¿no? Sus artículos, perdón. En cuanto a cómo identificarlas, se han ido sofisticando mucho también. Al inicio, y digo al inicio, porque yo comentaba a Mónica, yo trabajé como directora en veterinaria, y creo que fue en el 22 que empezamos con este tema en la biblioteca. Al inicio era a veces muy fácil darse cuenta en una revista depredadora porque habían cosas muy burdas, errores gramaticales, a veces secciones vacías, link que no funcionaban. em, Ahora cada vez se han ido sofisticando más. Obviamente que las potencialidades que da la inteligencia artificial ayuda a que estas cosas proliferen también, pero ese tema de que cada vez se van sofisticando más es también lo que hace más difícil a veces analizarlas, ¿no? Y lleva mucho tiempo. Como yo les comentaba, hay un tema central que es que si todas cobran APC, ¿no? Que el APC, para que no lo sabes, es, digamos, el cargo por el procesamiento del artículo, Article Processing Charge. O sea, que se cobra
y algunas tienen un APC muy costoso, ¿no? Estamos hablando a veces hasta de $10.000, depende de las disciplinas. Este, Obviamente que las revistas predadoras son más baratas que estas revistas, como yo les digo, de las grandes ligas, pero obviamente que todas cobran APC. Tienen un periodo de aceptación entre que uno envía el artículo y aceptan el artículo, son muy cortos, inclusive a veces hablan de días, una semana, 10 días, y obviamente lo que implica un proceso de revisión en 10 días, ni las revistas más top pueden revisar artículos en ese tiempo. Esa es una de las características. Suelen tener scope muy amplios, aunque hay revistas que también tienen alcances amplios, pero estas a veces uno encuentra revistas que desde, yo qué sé, fertilización de los tomates hasta consumo de droga en adolescentes, aparecen artículos de todo tipo. Y luego también que mienten en dónde están indizados. Menten sobre las métricas, sobre el factor de impacto, sobre, bueno, sobre Scopus, que están en Scopus o en Web of Science. em, y lo otro, que es una de las características esenciales también, y algunas son muy burdas en esto, es que mandan muchos correos muy halagadores a los futuros autores. A veces sacan, digamos, los nombres de gente que ha participado en un congreso, es muy común, y les ofrecen publicar la ponencia en el congreso como un artículo. Generalmente esas invitaciones siempre vienen de correos públicos, de proveedores públicos, puede ser Gmail o Yahoo, no tienen atrás una afiliación. Y lo otro que también es importante es que incluyen en sus comités editoriales, bueno, a especialistas a veces sin su consentimiento, ¿no? Lo que sería como esto que hablábamos del secuestro. No solo secuestran artículos, sino que también a veces ponen los nombres de las personas sin ser consultadas en comité editorial de revistas que por ahí ni saben que están ahí, ¿no? ¿Qué daños causan? Bueno, yo creo que como fundamental generan ciencia perdida, ¿no? Porque una vez que se publica un artículo ahí, y también eso nos había pasado en veterinaria, me acuerdo una docente había venido muy preocupada porque, claro, había publicado en una revista de este tipo y el artículo le quedó cautivo ahí, o sea, obviamente no se pueden retirar, esos, digamos, circulan en internet y era un artículo importante, era parte de su trabajo de tesis doctoral. Y bueno, a veces ocurre que no, que hay desconocimiento de estas cosas y esa ciencia, digamos, como queda como perdida, más allá de que obviamente afecta la reputación de los investigadores, que era un poco lo que el año pasado la Comisión de Dedicación Total exhortaba que no hicieran esto justamente porque, bueno, después si se van a evaluar las trayectorias o si tienen un artículo publicado en estas revistas, no suma, sino más bien que resta, ¿no? Y después el perjuicio económico, porque también pagaron por enviar los artículos ahí. Muchas veces, inclusive, avisan que tienen una PC ya cuando el artículo te dicen que está aceptado y no hay posibilidad de reclamo, o sea, ya no puede salir de que, bueno, el artículo quedó enganchado y de alguna manera tenés que pagar. Y lo otro, considerando también el área en la que estamos, ¿no? La Facultad de Psicología, el área de salud, son una amenaza porque al no tener muchas veces revisión por pares, se puede publicar información falsa. Y de esto hay varios ejemplos de cosas insólitas, inclusive algunas que se han publicado en revistas de renombre que a veces ponen en tela de juicio los procesos de revisión, porque cosas totalmente inverosímiles y falsas que se publican. Pero cuando estamos hablando del área de salud, bueno, uno toma también otras dimensiones. Y luego que compiten con las revistas de acceso abierto legítimas, como por ejemplo la de la facultad, y particularmente con las revistas nuevas, ¿no? Porque cuando se habla de acceso abierto entran todas como en la misma bolsa, ¿no? ¿Cómo combatirlas? No sé si la palabra es combatirlas, pero
Bueno, creo que una de las cosas fundamentales es la que estamos haciendo hoy acá, que es dar a conocer sus características, y bueno, cómo afectan a las instituciones y cómo afectan también a la producción científica. Eso me parece que es importante. Bibliotecario Bell, en el año 2010, él comenzó a hacer una lista de revistas depredadoras que tuvo que ser discontinuada en el 2017 porque recibió demandas de grandes editoriales. Él también tenía una perspectiva un poco sesgada, por ejemplo, porque en la lista había muchas revistas de acceso abierto que no eran predatorias, había muchas revistas del sur global también, que consideraba todo como una misma masa, pero igual se le reconoce obviamente haber puesto el tema en discusión, es el que comenzó esa lista de Bell, que si bien está descontinuada, alguien en forma anónima, no sabemos quién es, a veces hace alguna actualización a los links, no de títulos nuevos, pero sí a los links y algunas notas, porque, bueno, sabemos que creo que la última actualización es del 2024. Y después está también Predatory Journal, que también es un grupo ellos se autodefinen como un grupo de investigadores anónimos, no sabemos quién están atrás, que bueno, ahí aparece, por ejemplo, Frontier, estas grandes editoriales de Frontier y MDP, que también es bastante cuestionado el tema de que estas editoriales estén como predatorias. Pero bueno, también es otro recurso que hay para fijarse y Predatory Journal tiene un listado por títulos, journal, y otro listado por editores también para buscar. Y esta es del año 2025, o sea que como que es una iniciativa nueva. Después, obviamente, que si uno encuentra la revista en DOAJ, que es el directorio de las revistas de acceso abierto, o en MIAR también, las revistas si están ahí, uno le da cierta seguridad de que, bueno, no son predatorias, aunque lamento comentar que se cuelan también en Scopus. Que yo ahora no tengo ningún ejemplo, tenía una, pero enseguida la detectaron, que a veces pasan procesos rigurosos como son entrar una revista Scopus, y pasa. Después también, bueno, el hecho de esto, de dar a conocer de distintas maneras, como lo que estamos haciendo hoy, pero también a veces en las mismas revistas hay editoriales bueno, que pueden hacer el editor en jefe, poniendo el tema en discusión. También elaborando los códigos de ética. Si bien es cierto que también las revistas predatorias pueden copiar y pegar un código de ética, pero si uno lo lee con detenimiento enseguida se da cuenta, ¿no? Cuando está copiado lo de COPE así de un momento al otro. Y les voy a mostrar a ver si, vamos a ver si, bien. Voy a mostrarles esto de esta herramienta, que tiene también la posibilidad de que está en español, es una herramienta de verificación, dice piensa, chequea y bueno, submit, que sube el artículo. A ver si puedo bajar para acá. Ay, no, acá está. Ahí, se me fue. Bueno, piense, ese sería como un autotest que uno se podría hacer cuando va a publicar una revista. Sirve para las dos cosas, para detectar una revista predatoria y también para pensar en la calidad, porque como les decía al inicio, comenzamos por las revistas predatorias para llegar a pensar qué criterios elijo para publicar. Y esto de pensar, primero, si la revista es adecuada para mi trabajo académico, en donde yo voy a mandar digamos, la investigación, ¿sí? Y ahora vamos a ver en otra diapo algunas cuestiones que tienen que ver con qué cosas pienso antes de mandar un artículo a una revista, pero acá dice, bueno, obviamente cada semana surgen nuevas editoriales, este tipo de cosas de que cada vez hay más revistas y cada vez hay más artículos también para evaluar, que eso
pone en tensión a todo el mundo editorial, que bueno, de vuelta, que también las potencialidades que da la IAG, en que hoy por día, en el día se puede escribir un artículo totalmente por inteligencia artificial, hace que circule muchísima más información y que, bueno, esto de tener la preocupación, la precaución de pensar en que, bueno, puedan haber revistas depredadoras y después verificar, ¿no? Quién conoce la revista, si alguien ha leído un artículo, si el nombre es único o si tiene, porque muchas veces las revistas depredadoras imitan los nombres de revistas, digamos, internacionales, le ponen la palabra British, American, en el caso de nuestro Information, y parece que es muy similar a una revista legítima y prestigiosa, y las palabras están, digamos, cambiadas. Entonces, pensar en eso, en pensar también en el ISSN, el ISSN es el número que identifica la revista muchas veces, y es un elemento a considerar. Una revista, por ejemplo, es europea, se define como europea. Esto nos pasó acá en psicología el año pasado o este año, que una docente vino consultando por una revista, Archivos de Medicina, algo así, y era de la Sociedad Europea, European Society of Medicine, la revista. Y uno entraba a la página y bueno, la sociedad existía, una sociedad prestigiosa, pero por ejemplo la revista tenía el ICCN en Estados Unidos y la revista decía ser europea. Tenía un alcance enorme, había de todo, el área médica, de todo. Después entrabas a mirar el tema de los editores, tenía muy poca información, pero me fui pensando en esto, pero una de las primeras cosas que nosotros chequeamos cuando llega alguna consulta es lo del portal ICCN. Si la revista dice que es, supongamos, española y tiene un ICCN que está en Pakistán, bueno, es dudoso, ¿no? Esto es lo mismo, si yo puedo contactarme fácilmente con la editorial, si hay un correo que no sea un correo de estos proveedores como Gmail, generalmente está bueno. Yo sé que acá en el ambiente nuestro de Uruguay hay muchos editores que tienen el correo de Gmail, pero siempre está bueno poner un correo con una afiliación institucional, ¿no? Y el tema de la revisión por pares y también saber la experticia de las personas que integran el comité. Basta googlearlas para darse cuenta si estas personas, bueno, tienen una trayectoria académica, si trabajan en alguna universidad, si tienen publicaciones, o, por ejemplo, que nos pasó con esta revista de la Sociedad Europea, que había gente ahí que, qué sé yo, tenía un máster, había una que tenía un máster en sismología, una cosa que para el área médica era como extraño. No tenían los ORCID tampoco, el ORCID, mucha información. Bueno, esto, mostrarles esto que está bueno, que es como un checklist, y que después de que todas estas, digamos, uno va tildando alguna de estas cosas, si todo el tema de la propiedad, de la licencia, porque eso también es una cosa que es importante cuando uno va a pensar en publicar un artículo, leer qué pasa con los derechos de autor, o sea, quién queda dueño de la propiedad intelectual. El artículo que yo, por ejemplo, pagué la PC, lo publico en una de estas revistas importantes, top, y después lo quiero poner en el repositorio de mi institución porque la ANI me pide que lo ponga en un repositorio porque es parte del compromiso que asumí cuando empecé con el proyecto de investigación de la ANI, y por ahí la letra chiquita no me permite ponerlo en el repositorio, lo cual genera un problema muchas veces para los investigadores, porque atado a eso está que le paguen, por ejemplo, la parte final del proyecto. Digo, son cosas que nos pasaban eso. Entonces, tener claro ese tema es importante también, ¿no? Igual que ver las métricas, bueno, ya esas cosas son como este, más cuestionables el tema de las métricas, pero también es algo que los investigadores se fijan. Así que nada, este es un recurso que está bueno. Lo mismo acá,
plantea, por ejemplo, si es parte de alguna iniciativa reconocida, y bueno, ahí habla de COPE, que es el Comité de Ética en Publicaciones, y también habla de, por ejemplo, yo les decía, bueno, no les dije, pero muchas revistas depredadoras tienen sus sedes en el África o en el Asia, Nepal, Bangladesh. Entró también Brasil a tener muchas revistas depredadoras. Hemos encontrado, yo traje un ejemplo después si había tiempo para bicharlo, de una revista brasilera. Y estos sitios, uno es africano y este otro es asiático y de América Central, son sitios blancos, digamos, o sea, sitios legítimos donde poder fijarse sería como un doaj de las revistas africanas en línea, ¿no? Porque evidentemente uno tiene un prejuicio con algunos países, pero lo cual es han salido de ahí muchísimas revistas depredadoras, igual que de la India, ¿no? Y bueno, y después estas otras iniciativas que son más común, como la de Cielo, donde está la revista nuestra acá de facultad, la Tindex, Redalic, que bueno, que ya... Y bueno, si he podido verificar la mayoría de todos estos elementos, entonces esa revista en la que pienso, este, me da seguridad y bueno, voy a empezar con el primer paso de lo que es el envío de un artículo, que es elegir la revista, ¿no? Vamos a volver a ver, tengo que hacer así, sí, ya me di cuenta que, bien. Y después esto que les decía, bueno, viendo cuáles son las características de las revistas de depredadoras, cómo que se comportan dentro del ecosistema de comunicación científica, bueno, preguntarnos dónde publicar, qué considero cuando voy a elegir una revista. Yo creo que lo importante en pensar es el alcance de la revista, ¿no? Si yo tengo un artículo, eh, supongamos, sobre el uso problemático de drogas en niños, infancias, y la revista tiene otro scope, si bien sobre quizás de uso de drogas, pero más farmacológico, mi artículo quizás no vaya para ahí, o sea, no esté dentro del alcance. Y yo pierdo un tiempo pensando en enviar, o sea, si me tomo el trabajo de hacer toda esta lista de verificación, en enviar la revista que me van a contestar, quizás si la revista es seria, en un tiempo prudencial no me van a contestar dentro de una semana que no está en el alcance. Entonces, eso es lo primero, pensar si el artículo, cuál sería la revista o cuáles serían las revistas en las que yo podría subir mi artículo. O sea, eso es como las primeras cuestiones a pensar. Y después también, muchas veces ocurre que una revista la recomienda el tutor, bueno, o un docente conocido, y verificar que si esa revista pertenece a una asociación científica, por ejemplo, a una universidad, ya sabemos ahí que la revista no va a ser predatoria, ¿no? Salvo que sea una revista secuestrada, pero digo, ese tipo de cosas son como elementos que nos dan idea de que la revista puede ser una revista blanca. Obviamente que vamos a tener que leer las instrucciones, primero lo de sobre, lo que siempre aparece como sobre o cop de la revista, cómo se define la revista a sí misma, qué periodicidad tiene, cuál es el alcance, y todo esto que está tildado ahí, o sea, si tiene sistema de antiplagio, si hay políticas editoriales claras en relación a los aspectos éticos, por ejemplo, si tiene algún lugar para la preservación digital, que eso también es otro elemento que muchas veces estas revistas depredadoras surgen, hacen, digamos, su dinero y después desaparecen. Y ahí quedaron artículos que, como yo decía, algunos son valiosos y bueno, la revista desapareció y no queda nada. Em, bueno, obviamente si tienen DOI, si tienen ORCID, son como cuestiones que son re importantes, y igual que se especifican los tiempos de proceso editorial, que les decía, si los tiempos son muy cortos, bueno, evidentemente que yo sospecharía, ¿no? Porque no es posible este, hacer una revisión rigurosa en muy poco tiempo. Aparte de que los artículos, una vez que entran dentro de una revista, pasa por un montón de gente que la mira antes
Y eso lleva todo, por más rápido que sea, lleva su tiempo. Perdón. Y después lo otro que es importante también es ver dónde está citada la revista, ¿no? Hay índices regionales como Cielo y Latindex. Cielo originalmente tenía todas revistas de acceso abierto diamante, esto es que no cobraban APC, pero actualmente hay algunas revistas brasileras que tienen APC dentro de Cielo, entonces hay que también leer eso si estamos dispuestos a pagar. Latindex, que también es un directorio potente, igual que Redalic, regionales, y después están estos de, bueno, de Scopus y de la WebOSign, que la WebOSign en nuestro país no está disponible, pues no la compra la ANI, compra a través de Timbo Scopus, que igual es importante, pero para que la revista esté en Scopus, bueno, hay también ahí una trayectoria y un montón de parámetros a cumplir. Generalmente las revistas que están en Scopus también tienen mucho índice de rechazo de las publicaciones, ¿no? Y bueno, ver el factor de impacto, si está en el cuartil Q1, es que está dentro del 25% de las revistas del listado. Los brasileros tienen también digamos, una parametrización de sus revistas que están vinculadas a sus programas de posgrado, la hace el CAPES, que bueno, digo, a veces cuando es un primer artículo o estamos recién iniciándonos como investigadores, es una cuestión a considerar. También publicar en revistas brasileras bueno, que aceptan también el idioma español, porque eso es otra cosa que también tengo que considerar. ¿En qué idioma voy a escribir? Y en qué idioma me van a aceptar. Sabemos que si en el mundo científico el idioma por excelencia es el inglés, y para poder escribir en inglés y llegar a una revista de estas que están indizadas en Scopus, bueno, hay que pagar traducción. Este, Sé que hay muchas herramientas de IAG que son muy buenas traduciendo. Copilot, por ejemplo, es muy buena traduciendo, pero bueno, muchas veces las mismas revistas, cuando mandás el artículo, ya te mandan un mensaje diciendo que, bueno, que precisan que sea revista por alguien que tenga el native English. En fin, también todo es un gran negocio, ¿no? Y bueno, y para terminar, que Mónica comentaba bueno, cómo impacta o qué desafíos son el tema de las IAG. Pensando en lo que veníamos conversando, en el caso de lo que son las revistas fraudulentas, la IAG, bueno, es una pegada, ¿no? Porque se pueden escribir artículos completos, se pueden diseñar unas páginas web muy lindas, se puede escribir códigos de ética, o sea, y ahí habría que pensar también desde el lugar de las revistas legítimas, esto bueno, de que muchas veces incorporar el uso de la IAG en las políticas editoriales, ¿no? Como un uso responsable, y también como hay como un cierto acuerdo en que hay algunos usos de la IAG que se permiten en las revistas legítimas, como puede ser la traducción, que comenté yo, bueno, una corrección de estilo, quizás algún análisis de datos crudos que uno tenga, y hay otras cosas que no. El tema a veces de generación de imágenes o de gráficas o de análisis de gráfica, bueno, ni qué hablar que escribir todo el artículo, obviamente que no. Pero eso es una cuestión que también desafía y tensiona, ¿no? Al mundo editorial, bueno, y a quienes están a cargo de las revistas. Así que bueno, yo por aquí las voy dejando. Bueno, Alicia, muchas gracias. Nos has dejado pensando en muchas cosas. Bueno, ahora damos la palabra a Jorge Chávez Vidart, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en régimen de dedicación total,
Integra el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es licenciado en Psicología, licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Psicología y Educación, todos por la Universidad de la República, y doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Es responsable del grupo de investigación CSIC número 1426, Estudios de la Gubernamentalidad, Ciencia, Tecnología y Subjetividad de la UDELAR, del programa Fundamentos Históricos y Políticos de las Prácticas en Psicología y del curso de Historia de la Psicología en Facultad de Psicología. Integra la dirección del Centro de Archivo y Estudios en Historia de la Psicología y del grupo CSIC Historia de la Psicología y los Saberes PSI. ¿Digo el número también? Bueno, muy bien. Gracias, Jorge. Te damos la palabra. Bueno, acercar acá. Muchas gracias por la invitación a la comisión de investigación. Mi presentación es un poco más humilde que la de Alicia. Eh, no soy un buen usuario de algunas aplicaciones. Pero me quedé pensando en esta presencia de las revistas predatorias y hay algo quienes de alguna manera nos dedicamos a la investigación o somos docentes, que es la recepción de frecuentemente mails de revistas que nos invitan a publicar en ellas y que desde hace una década más o menos han ido transformando sus formas de acercamiento. No solamente por la amabilidad con la que nos tratan, sino que al principio yo recuerdo que eran bastante... eh, era una presentación y una invitación un poco nebulosa, digamos, bueno, era extraña, pero ahora ya te invitan con tu título académico, ¿no? Viene con una carta. Inclusive pueden recepcionar o pueden utilizar alguna presentación que hiciste en algún congreso, que es bueno que sea publicable, y otro tipo de estrategias que han ido como complejizando justamente la identificación de, mm, de estas revistas. Me parece interesante poder como conocer eso porque es un nuevo actor, digamos, en el ecosistema justamente de las revistas científicas. Voy a... Sí, F5 es acá. No veo nada yo. ¿La presentación? Sí. A ver, vamos a ver. No. Lo dejaría así ¿no? Yo voy a trabajar estas tres preguntas. ¿Cómo es el funcionamiento actual del mundo editorial? ¿Qué características debe tener el texto enviado para publicar? ¿Y cómo está incidiendo la inteligencia artificial? Que es una pregunta que compartí con Alicia. Pero me voy a centrar básicamente en la primer interrogante para tratar de ir pasando por el resto de las preguntas y también mostrando un poco lo que es la experiencia de la revista de facultad. Este ecosistema editorial para nosotros es un ecosistema complejo, ¿no? Porque está formado por investigadores, instituciones de formación y financiadoras, que de alguna manera este ecosistema se ha venido poblando y habitando cada vez más con diferentes actores que cumplen una función, pero básicamente una función que desde que la ciencia comienza a ser concebida como una actividad para producir conocimiento y un conocimiento que sea accesible para todo el mundo, digamos, ahí hay una definición que se trata de mantener a pesar de algunos cuestionamientos o algunas limitantes que a lo largo del tiempo se han ido presentando. Me refiero a esta declaración de que el conocimiento debe ser accesible para todo el mundo. En ese sentido, muchas de las acciones y agentes que han comenzado a habitar este ecosistema han promovido esa idea, ¿no? De accesibilidad del conocimiento. ¿Sí?
Sin embargo, hay otros actores que han jugado un papel que no conjuga, digamos, con esa pretensión, como las revistas predatorias, claramente, pero también hay otros artilugios que diferentes actores han llevado adelante para justamente darle por lo menos cierta intencionalidad, digamos, al modo de comprender el acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, quería mostrarles un poco que este ecosistema editorial se ha venido complejizando no solamente en los actores que forman parte de él, sino que también en las acciones que cada uno de ellos lleva adelante, ¿no? Tenemos, bueno, acá ORCID, que es el identificador para los eh, investigadores, que tenemos que tener un identificador para que nuestras producciones sean identificables, páginas que de alguna manera em, eh, sirven como repositorios de nuestros artículos, pero también de comunicación y de divulgación de nuestras producciones. También está presente, obviamente, el Estado, el gobierno, digamos, con las diferentes líneas, estrategias de desarrollo en producción de conocimiento. Las empresas también están jugando un papel importante en los lineamientos para el desarrollo de la investigación ligadas a la producción. Y un poco em, indizadoras o repositorios o bases de datos que de alguna manera están jugando también un papel bastante importante, como ya lo planteó Alicia, en el mundo, en este ecosistema editorial, ¿sí? Quería mostrar digamos, esta variedad y esta heterogeneidad de actores que de alguna manera conviven en un ecosistema que es sumamente dinámico y que de alguna manera gran parte de sus actores intentan mantener este principio, digamos, del acceso al conocimiento, ¿sí? En ese proceso, digamos, de profundizar justamente esta idea del acceso al conocimiento, van apareciendo algunos actores que promueven, sostienen y fundamentan esta idea. Por ejemplo, la mayoría de las revistas van a utilizar lo que nosotros nombramos comúnmente el OJS, el Open Journal System, que es una creación de software libre que permite justamente, son plataformas que permiten ahí la inclusión de revistas y que por ser software libre, digamos, sus desarrollos están liberados y que se puede colaborar, digamos, no solamente en su mantenimiento, sino también en su desarrollo, ¿no? Estas plataformas son en las cuales eh, se incluyen las revistas, como otro tipo también de, de- de proyectos. Y ha venido avanzando y evolucionando cada vez, adaptándose, digamos, a los requerimientos que se van formulando a partir justamente de las diferentes formas de producción de conocimiento que se están dando, ¿sí? Una de las otras versiones que ya a fines del siglo pasado y a principios de fue esta justamente reivindicación de lo que es el open access o el acceso abierto, ¿no? Otra nueva forma, o por lo menos otro movimiento para fortalecer esta idea de la accesibilidad del conocimiento para todos, ¿sí? Que surge a partir también de estos movimientos que de alguna manera comienzan a visualizar ciertos limitantes en la accesibilidad del conocimiento o esa transformación entre el conocimiento que surge de espacios públicos y que termina quedándose o situándose en el ámbito privado, ¿sí? Una de las formas justamente para que se dé ese movimiento ha sido el APC, ¿no? El cargo por el procesamiento de los artículos, que hay diferentes maneras en que aparezca, digamos, este cobro, digamos, a lo largo de estas últimas 3 décadas, digamos, ha tenido ciertas variantes que han puesto en jaque o por lo menos han intentado debilitar esta idea del acceso abierto, del open access, ¿sí? Entonces, en algún momento, las indizadoras, que ahora vamos a ver, les voy a mostrar un poco de qué se trata esto,
fueron promoviendo o se cobraba la descarga de un artículo o la accesibilidad o el acceso a una revista, que eso, digamos, justamente el Open Access va en contra de eso y hizo cambiar, digamos, esa estrategia de las editoriales y de algunas revistas. Y ese cargo se traslada sobre los autores en algún caso, luego para, para el procesamiento de los artículos, por ejemplo, para la traducción al inglés, puede ser, o para que se lleve adelante todo el proceso de corrección de estilo, etcétera, ¿no? Diferentes modalidades, ¿no? Cada vez que nosotros vamos a publicar ahora, nos vamos encontrando con diferentes versiones de ese cobro, y algo que está sucediendo, que no sé, por lo menos a mí me llama la atención, es que diferentes revistas que son de universidades públicas, ¿no? Están cobrando también un cargo por el procesamiento de artículos, un cargo muy menor, que no tiene nada que ver con el de las grandes, esos monopolios de revistas o esas empresas que también se hacen cargo de indizadoras, sino que cobran un pequeño monto, digamos, para justamente el procesamiento de esos artículos. Estos modos, digamos, de concebir y de entender el acceso al conocimiento y las formas de producción de conocimiento y para quién debe ser accesible, digamos, y quién debe poder acercarse a él, ha generado en el mundo de las revistas diferentes, de lo que se denominan rutas de acceso, digamos, ¿no? Entonces, que tienen características diferentes cada una de esas rutas y que marcan, digamos, justamente esos diferentes diques que el cobro va generando en el acceso al conocimiento. Esas rutas de acceso tienen que ver justamente con esos colores que veíamos acá arriba, ¿no? Verde, dorada, bronce, ¿no? Híbrida y diamante, ¿sí? Son rutas de acceso que tienen diferentes características, ¿no? La ruta verde, por ejemplo, es cuando un autor deposita una versión del artículo en un repositorio institucional y que es sin costo, pero puede haber periodos de embargo, es decir, que no quede disponible durante cierto periodo, ¿no? Puede suceder eso. La ruta dorada, digamos, el trabajo se publica en revistas que ofrecen acceso abierto inmediato a todos los artículos, pero los autores pagan por el procesamiento de estos artículos. Esto se está viendo cada vez más, ¿no? Una ruta híbrida, no es, y la ruta bronce, que los artículos de libre acceso en la página del editor, pero sin una licencia abierta clara que permita su reutilización, ¿sí? Esto no es tan común, pero quería detenerme en esta ruta, que es un poco la que intenta nuestra revista en Facultad de Psicología, Conocimiento y Sociedad adherirse a los lineamientos de esta ruta, como gran parte de las revistas en Latinoamérica que están inscriptas en el repositorio de Redalic o Latindex, ¿sí? Que es la ruta de diamante, es un modelo sin fines de lucro, donde ni autores ni lectores pagan por publicar o acceder, generalmente financiado por instituciones académicas, sociedades o sociedades científicas. Quería ir medio rapidito para llegar a mostrarles justamente eh, nuestra revista. Voy a ver si... Para ir profundizando en algunas cuestiones que dan cuenta, digamos, de cierta modalidad digamos, de acceso al conocimiento también, pero también de cuáles son los parámetros de calidad que intentamos eh, sostener para ciertas producciones, ¿no? Entonces, la psicología, la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad, por más que se diga que es una revista de facultad, o que se defina como una revista de facultad, en realidad forma parte de ese ecosistema de revistas, de publicaciones y de producción de conocimiento, que intenta llevar adelante una serie de lineamientos, como por ejemplo, por ser una revista de facultad no quiere decir que vaya a publicar únicamente producciones de docentes de facultad. Es más, tenemos un porcentaje de endogamia que tratamos de no superar
para justamente ubicar la revista en ese ámbito internacional, ¿sí?, de edición, y que también tenga la posibilidad de estar visible y que ese conocimiento que se está divulgando, ¿sí?, esa producción de conocimiento que se está divulgando, pueda estar ubicada en diferentes repositorios o indizadores, ¿no? Por ejemplo, acá, cada una de estas diferentes etiquetas que tenemos acá son indizaciones o repositorios o directorios en donde, o bases de datos donde la revista se encuentra, por lo cual permite que ese conocimiento, esos artículos, esos manuscritos que forman parte de la revista puedan ser conocidos y encontrados, digamos, en diferentes búsquedas, ¿sí?, por otros investigadores, académicos, y justamente esa es la función que tienen estas indizadoras, ¿no? Es formar parte de nuestra revista, forma parte de los índices justamente de estas indizadoras, ¿no? Redalix, Cielo, Latindex, que cada una de ellas tiene diferentes disposiciones, modos de habilitar el ingreso a una revista, digamos, a ese repositorio, etc. Esta indizadora es Web of Science, ¿sí? Nosotros formamos parte de esa indizadora, ¿sí? Cada una de estas indizadoras exigen, ¿sí?, que las producciones tengan ciertas características, ¿sí? Por lo tanto van a ir como generando, digamos, transformaciones en la revista, cambios que de alguna manera es este juego de fuerzas que se da en el ecosistema de editorial, ¿sí? Los actores que están ahí presentes intentan continuamente generar condiciones y que sus intereses sean seguidos por otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cielo, el año pasado, nosotros para mantener, digamos, que la revista sea visible en estos repositorios, nuestra política, bueno, es ir adaptándonos a aquellas disposiciones que en el marco de esa ruta diamante, digamos, que continúen el acceso que permitan el acceso al conocimiento, claramente, y que se amplíen las modalidades de divulgación. Cielo, para mantenernos, digamos, a todas las revistas uruguayas que estamos reunidas en AURA, que es la Asociación Uruguaya de Revistas Académicas, y a otras revistas de toda Latinoamérica, porque Cielo, de alguna manera, incluye a América Latina, no sé si a otra parte, España, España también, Portugal y Portugal. y Sudáfrica. Ahí va. Ah, mira. Uno va aprendiendo las cosas todos los días, ¿no? Sabía que Latindex tenía así esa base iberoamericana, pero no Cielo. Y bueno, Cielo, dentro de las directivas que de alguna manera va proponiendo las revistas, el año pasado propone esta idea de la publicación continua, ¿no? Las revistas tienen un porcentaje muy alto de rechazo, ¿sí? Cerca de un 80%, un 80-90% de rechazo. Estamos teniendo una demora enorme en las publicaciones, entre 6 y 10 meses, ¿no?, desde la recepción y aceptación por el comité editorial. Se demora mucho, pero no se demora desde el momento que llega a la revista y la parte de maquetación final y de corrección final, sino en todo el proceso de revisión. Porque este proceso, justamente, una de las dimensiones que de alguna manera el acceso abierto instala como modalidad para justamente verificar, legitimar ese conocimiento que va a ser divulgado, es justamente la revisión por pares, ¿no? La revisión por pares exige que otros investigadores idóneos en ese tema revisen esa producción y justamente propongan correcciones o definan su publicación o su no publicación, ¿no? Hay diferentes formatos, digamos, del modo en cómo esa producción puede mantenerse en ese mundo editorial, ya sea con correcciones mínimas, correcciones profundas o siendo publicable tal como está, o a veces rechazo, ¿no? Pero bueno, acá son
La evaluación, digamos, no está dada por el comité editorial o por los editores de la revista, sino por externos que de alguna manera forman parte del circuito académico y específicamente de ese tema al que refiere el manuscrito. ¿Sí? Bueno, Cielo, de alguna manera tratando de ocuparse de esas demoras y de esas problemáticas que estamos viendo en el mundo académico, propone la publicación continua. Que sin embargo, es tratar de limitar el tiempo, digamos, de espera en la publicación, luego de que está aceptado un artículo, no esperar a que cierre un número. La mayoría de las publicaciones desde 224 para atrás, algunas se mantienen también, tienen un número al año o dos números al año, ¿no? Algunas tres, pero bueno, hay que esperar que se cierren justamente esos números con un número importante de artículos. Acá también hay otra referencia que hay que tomar en cuenta. Los artículos tienen que ser artículos originales en un porcentaje más amplio, ¿sí? Con respecto a, por ejemplo, revisiones o reseñas, ¿no? Que son diferentes formatos de artículos que ahora vamos a ver. Entonces tiene que haber un porcentaje, en aquel momento tenía que haber un porcentaje en cada número, ahora al cierre del número al año tiene que haber un porcentaje justamente de investigaciones originales, es decir, productos de investigación. El formato, una de las exigencias para el ingreso a esta base de datos como Scopus y Web of Science tienen que ver justamente con la claridad de los resúmenes, ¿sí? Que quede bien claro el tema de investigación, el objeto de estudio, pero más que nada el modo y el método que se llevó adelante y los resultados que se lograron. Eso es un formato que de alguna manera ya lo estamos viendo en algunas revistas, que está muy compartimentado, inclusive cuando uno va a subir un artículo, ya tiene el resumen, digamos, en pocas palabras ubique ahí el objeto de su estudio, la investigación y los resultados. Entonces queda bien compartimentado ya para los editores esa distribución de contenido, pero que también tiene que ver justamente con las formas en que evalúan los diferentes indizadoras, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos diferentes indizaciones, ¿sí? Que de alguna manera facilitan la divulgación y la accesibilidad del conocimiento, digamos, ¿no? Pero una de las preguntas que teníamos para trabajar tenían que ver qué tipo de manuscritos o cuáles eran las condiciones que tienen que tener los autores para publicar. Bueno, todas las revistas en algún sector de su web tienen justamente esto, la información para autores. No voy a ahondar mucho en esto, pero tienen que ver justamente con las directrices, ¿sí? Y que casi todas tienen un checklist, digamos, de cuáles son las características que debe tener ese manuscrito, ¿sí? Básicamente, no tiene que estar en revisión o no se haya mandado a publicar en otra revista, tiene que contar con un resumen, bueno, acá un poco están las características, ¿no? De no más de 250 palabras, etcétera. El texto con cierta extensión, en este caso son 20 páginas, ¿sí? Que serían unas 50.000 caracteres, digamos, 8.000 palabras. Yo ya estoy habituado, ya tengo el formato porque cuando uno va escribiendo se tiene que fijar en todo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pide? Es muy engorroso recibir artículos que no se ajustan a los requerimientos de la revista, ¿no? Cuando la revista pide, bueno, el aval del Comité de Ética de Investigación para publicar tu trabajo, tenés que enviarlo. Si te pide cuál es la contribución de los autores, ¿sí? Que ahora se está pidiendo en todas las revistas, bueno, hay una tabla que sistematiza la contribución de los autores, ¿no? Entonces, está todo siendo tan sistematizado y está todo bien tan informado para los autores que cuando llega un artículo desprolijo, que no viene con las características que se piden, eso ya es como un rechazo, un primer rechazo de formato, digamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cuestiones.
Bueno, después el tema de las fuentes, etcétera. Cuestiones que siempre van a estar informadas en todas las revistas para que tengamos eh, eh, esos recaudos para que sea leído en esa primer lectura por los editores y por el equipo editorial, ¿no? Entonces, eso hay que prestar mucha atención, ¿sí? Muchas veces las revistas ya anuncian qué tipo de artículos publica, ¿no? No se publica todo, porque hay que ir teniendo en cuenta, digamos, el porcentaje justamente de artículos de investigación, o lo que se llaman artículos originales, en relación a las reseñas y a otro tipo de artículos. Sin embargo, cada revista también define su política editorial, ¿no? Nosotros, desde hace un tiempo, o por lo menos desde que asumió este nuevo comité editorial, digamos, hemos tenido reuniones con la comisión de extensión de facultad, ¿no? Que ellos, de alguna manera, tratando de ver y de conversar y dialogar cómo se pueden incluir artículos de extensión en estas revistas. Entonces, eh, tuvimos varias reuniones, varios encuentros, digamos, tratando de ver cómo podemos hacer. Seguimos conversando, ¿no? Porque nos parece que un lugar para la extensión universitaria debe encontrarse en estas revistas. Muchas veces la extensión universitaria tiene sus propias revistas, ¿sí? Y esas propias revistas, como la escritura no está formateada, digamos, de acuerdo a las grandes indizadoras, tiene otro modo de escritura, no son indizadas, entonces queda relegada la extensión universitaria en calidad y en valorización con respecto a la investigación científica. Entonces es todo un tema eso, ¿no? Para una universidad que intenta ubicar la integralidad como un lugar o por lo menos como una actividad a llevar adelante y que sea valorada por todos y que es, digamos, un principio de la educación superior en nuestro país, me parece que ahí hay una debilidad. Bueno, pero a partir de estos encuentros con los compañeros y compañeras de extensión, fuimos viendo que había una posibilidad de ubicar esta idea de la sistematización de intervenciones, que ya tenemos algunos artículos que estamos ahí a punto de publicar, es una sección nueva, pero que bueno, que nos parece que la podemos ir adaptando y moldeando o modelando ese título, digamos, de sistematización de intervención hacia prácticas de extensión, ¿no? Entonces ahí tenemos como una definición política que podemos ir acercándonos, ¿no? Estamos en esta propuesta, ¿no? Porque hacer un movimiento muchas veces puede poner en cuestión, digamos, o empezar a ver si esto se ajusta a las diferentes indizadoras que nos permiten ser conocidos en el mundo académico. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones y que de alguna manera ejemplifica, digamos, esta posibilidad, esta capacidad también que tenemos de llevar adelante cierta política editorial. Así como elegimos, digamos, una ruta diamante, que tiene que ver justamente con el acceso libre al conocimiento, no pago, etcétera, también estamos tratando de reconfigurar algunas secciones de nuestra revista para que sean familiares para nosotros, más familiares y accesibles también, ¿no? Y acá tenemos, ¿no?, artículos de investigación, artículos científicos. Acá informamos ya de cómo va a ser la estructura de ese artículo, ¿sí? Es como una segunda versión, la sistematización de intervención, otra versión de artículos, ¿sí? Revisiones sistemáticas de literatura, que esas revisiones tienen un porcentaje menor de inclusión. Las reseñas, que también, de alguna manera, no pueden superar un número en relación a los artículos de investigación, ¿sí? Bueno, y cartas al consejo editor, etcétera, ¿no? Que siempre aparece ahí, ¿no? Las indizadoras, como decía, para la divulgación, y no sé cómo vamos de tiempo, pero lo que quería plantear, sí, que ¿sí? La presencia, digamos, de estos diferentes actores que han ido transformando algunos aspectos, digamos, de lo que se conoce como el acceso libre al conocimiento, ¿no?, o el open access,
tienen que ver justamente con con diferentes prácticas, ¿no? Esas grandes indizadoras como Elsevier o Scopus y Web of Science monopolizan, o han monopolizado, digamos, justamente gran parte del mundo editorial, por lo menos aquel que parecería que muchos investigadores deberían publicar, en dónde muchos investigadores deberían publicar. Y acá comienzan una serie de contradicciones que me gustaría referirme, porque es un tema que la universidad debería abordar, ¿no? Y que tiene que ver justamente con ciertas características de la producción de conocimiento en nuestro país, y que está sostenida básicamente en dineros públicos, ¿sí? Trabajamos en una universidad pública que justamente debería reafirmar esta idea del open access, ¿no? El acceso abierto al conocimiento para todos, claramente, ¿no? Es una afirmación y un enunciado insistente a lo largo de la historia de nuestra universidad, ¿sí? Sin embargo, así como a los investigadores se nos exige publicar el conocimiento, porque no hay ciencia sin publicación, sin divulgación, claramente, a la hora de la evaluación se insiste en que se publique en ciertas tipos de revistas, ¿no? Eh, Estas indizadoras han creado, digamos, también una serie de indicadores como el factor de impacto, ¿sí? Para justamente revalorizar y crear una, un modo, digamos, de- de valorar justamente estas revistas, ¿sí? El factor de impacto es un índice que indica el factor de impacto de la revista, no de los artículos. Por lo tanto, no está hablando, digamos, de el valor que tiene un artículo o una investigación en particular, sino básicamente del conglomerado de revistas que de alguna manera forman parte de ese monopolio, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros una contradicción entre lo que se nos indica, digamos, de los diferentes espacios en los cuales formamos parte como investigadores, ya sea la universidad y el régimen de dedicación total o el Sistema Nacional de Investigadores, que se indica que se publique, ¿sí? Que se dé a conocer nuestras producciones, pero luego la evaluación se va atendiendo cada vez más sobre un tipo específico de revistas, ¿sí? Eso todavía no quiere decir que indique una contradicción en sí misma, sí, pero lo indica cuando empieza a aparecer el APC, digamos, el cobro por justamente por el procesamiento de los artículos, ¿no? Cuando el dinero público, en algunos casos, cuando aquellos investigadores empiezan a definir o a decidir que su producción tiene que estar en este tipo de revistas, porque claro, está en un nivel que en algunos circuitos que es posible publicar, ¿no? Tienen que destinar parte de ese dinero público a estas empresas privadas, este mundo privado del conocimiento. Entonces ahí hay otra digamos, tensión que está puesta en juego y que de alguna manera actualiza nuevamente este pasaje o por lo menos esta transición, digamos, del mundo público del conocimiento, ¿sí? A un mundo privativo, con ciertas condiciones privativas del conocimiento que van en contra, digamos, de ciertas directrices, no solamente del open access, ¿no? Y de lo que es el conocimiento y la ciencia, ¿no? La ciencia abierta, ¿sí? Sino también de cuestiones de principios de nuestra universidad. Entonces, ahí hay una discusión pendiente, creo, que de alguna manera debería empezar a darse. Luego también otra de las tensiones tiene que ver justamente con esas exigencias o esas, digamos, características luego de pagar, que quede ese artículo disponible para todos, accesible, o para algunos cuando, ¿no? Cuando hay que acceder, ¿no? El pago, digamos, fue haciendo una transición. Primero se ubicaban era para los lectores, luego para los autores, ¿no? No, después fue para las universidades, para que compraran paquetes de divulgación, ¿no? Paquetes de revistas.
básicamente por estas redes o monopolios, y después para los autores. Entonces ahí hay como, continuamente hay como forcejeos en este sistema editorial que se va complejizando, que cada gente, digamos, intenta, o cada actor intenta llevar adelante sus intereses, claramente, ¿sí? Con definiciones políticas y académicas bien claras, y que de alguna manera a veces cuando una institución pública como la nuestra intenta situarse en un camino, se hace trampa en otros aspectos, digamos, que justamente traen sobre sí, digamos, requerimientos o por lo menos condiciones de ese mundo privado. Entonces ahí hay como una complejidad que habría que evaluar, por lo menos pensar, ¿sí? Y que tiene efectos raros porque puede ser que un investigador, digamos, que está en una oficina, publique un artículo en algunas revistas y el investigador que está al lado no pueda leerlas porque no es accesible. Entonces, pero nos paga la misma institución, ¿cómo no voy a acceder a eso? No, bueno, ese tipo de cuestiones están formando parte, está en riesgo, digamos, de, de- de ese mundo editorial y que no queda acá, sino porque de alguna manera se suma un nuevo actor a este ecosistema que es la inteligencia artificial, digamos, generativa, ¿no? Entonces, eso pone en cuestión. La inteligencia artificial está formando parte de todo el proceso de construcción de conocimiento, de todo el proceso, ¿no? eh, Desde la propia proceso de investigación, de relevamiento de datos, la construcción de datos, el análisis de los datos, hasta la transcripción de esos datos en un manuscrito. Luego también puede formar parte inclusive de las revisiones que hacen los revisores, se puede utilizar. Entonces, bueno, es como muy complejo el modo de su tratamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Claramente no hay una oposición a ese tratamiento. Bueno, tal es así bueno, la APA, por ejemplo, la Asociación de Psicólogos Americanos, ya está, por ejemplo, utiliza la inteligencia artificial para tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo promociona y ya tiene cursos de el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pero en lo que refiere al mundo editorial, digamos, hace unas semanas nos llegó una consulta, no me acuerdo si fue de Latindex, a ver qué estábamos haciendo de la revista o cómo estábamos pensando el tratamiento de la inteligencia artificial en la gestión de la revista. Y en realidad dijimos, no estamos haciendo todavía nada porque todavía estamos no tenemos capacidades, digamos, para identificar si un manuscrito, sí tenemos para identificar si un manuscrito tiene copias, digamos, ¿sí? Eso sí, porque tenemos un software que lo tenemos todas las revistas académicas de Uruguay. Utilizamos ese software para saber si hay copia en un manuscrito, pero todavía no tenemos digamos, un artefacto, una tecnología que nos permita visualizar, bueno, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, que diferentes revistas están haciendo una inclusión de esta tecnología de manera muy diversa. Por ejemplo, algo de lo que por lo menos estamos tomando nota y que es lo más común es el anuncio, por lo menos que los autores puedan evidenciar o dar cuenta de que si se usó la inteligencia artificial, se diga en qué parte del proceso se utilizó, ¿no? Eso es algo que más o menos en muchas de las revistas se está utilizando, ¿sí? Pero hay otras revistas, por ejemplo, que ya están haciendo un avance un poco más allá, que están incorporando la inteligencia artificial como autoras, ¿no? Como parte, digamos, autoras de los manuscritos, ¿no? Entonces, hay otras revistas, por lo menos ha pasado que he revisado algunos manuscritos para otras revistas, eh, por ejemplo, que están en algunas revistas de la APA, por ejemplo, y te piden, dice, si usted va a hacer esta revisión, no utilice inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay diferentes como modalidades de inclusión y de exclusión de esta herramienta, pero que claramente el debate está presente, que exige justamente mucho más eh,
discusión y diálogo, no solamente para el mundo editorial, sino básicamente para la formación también, el uso de esta herramienta, digamos, por parte de los estudiantes en la enseñanza, por parte de los docentes también en la enseñanza, pero también en diferentes instancias del ejercicio de la profesión. Entonces hay como un debate que de alguna manera exige conocer cada vez más y mejor los usos posibles de esta herramienta, pero que estos usos no violenten, digamos, algunos principios del acceso abierto al conocimiento que tienen que ver justamente con ciertas dimensiones éticas necesarias para la producción de conocimiento, donde el factor humano debe estar presente permanentemente y que debe ser evidenciable, ¿sí? Y por otra parte, digamos que esos resguardos éticos también digamos, permitan ser validados, digamos, ese conocimiento pueda ser validado también por pares, digamos, ¿no? Que sean los pares quienes de alguna manera legitimen, digamos, que ese conocimiento, esa producción de conocimiento es un conocimiento actual, válido y que puede formar parte, digamos, del repertorio de un tema específico. Bueno, dejo por acá para no entender. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Seguiste introduciendo temas bien interesantes. Particularmente este último que mencionabas de las condiciones, de las modificaciones, ¿no? De las condiciones para publicación y del tema de los cobros para las mismas, ¿no? Y el tema de la relación de las empresas privadas con nuestra universidad que es pública y la producción de conocimiento es un tema sumamente interesante que seguramente está para ser debatido. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si hay por acá en la sala. Yo tenía una pregunta que un poco vos te referiste al inicio, que es, bueno, imagino que muchos de quienes nos están escuchando tal vez se pregunten, bueno, recibo mails con invitaciones, ¿no? Constantemente, entonces, ¿cómo identificar? Bueno, una forma es, nadie me invitó personalmente, seguramente no conozco esta editorial, ¿no? No sé si hay algunas otras formas de identificar estos mails, esto va para ambos. En algún caso creo que tú decías, Alicia, bueno, tendría que haber una dirección institucional y no un mail particular, esa sería una de las formas, ¿no? Han cambiado las formas de dirigirse también. Hoy en día, inclusive, tú decías, Jorge, citan el trabajo del investigador a quien refieren, o la participación en un congreso, o un artículo que publicó en otro lugar, o te ofrecen para publicar un libro, ¿no? Entonces, quizá esas deberían ser rechazadas de plano, porque no sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? O sea, hay que mirar en alguna otra cosa en particular. Y tenía otra pregunta, sí. Esa era una pregunta, no sé si juntamos o... Y la otra es con respecto a lo que planteabas, Alicia, si no hay sanciones, digamos, para estas revistas depredadoras. Bueno, muchas gracias a ambos por las presentaciones. En realidad me surgen como muchas cosas como para conversar, pero voy a ir a algunas como muy operativas. Con respecto a lo que estaban planteando sobre la revista, el promedio de 6 a 10 meses es desde que llega el artículo, pasa por todo el proceso hasta que finalmente se publica. Sí, es así, está, perfecto. Bueno, y después, mirando un poco los diferentes tipos de artículo, mencionabas las revisiones sistemáticas, ¿son solo las sistemáticas o también las narrativas? ¿Hay otro tipo de revisiones que podrían llegar a entrar? Pienso, por ejemplo, porque me ha tocado estar en muchas defensas, lecturas de TFGs últimamente que han optado por este tipo de revisiones, y me parece que podría ser como una preciosa oportunidad para
para pensar, digamos, en producción que se hace acá desde la facultad, que podría tener como una vía de canalización a través de la revista, como primera experiencia de publicación. Y bueno, y con respecto a esto que planteaba Alicia sobre las revistas depredadoras, que es una gran preocupación que traemos desde hace mucho tiempo, y eso que desconocía toda la diversidad que nos mostraste, de que ya no son solo depredadoras, sino zombies, y bueno, todas las familias, digamos, de la depredación que puede haber. Me quedaron como resonando varias cosas y una es, ¿hay algún tipo de sistematización que se haya hecho sobre el peso que tienen este tipo de publicaciones en las publicaciones que hacemos desde la UDELAR? O no sé, o si se lo han pensado más a nivel central, digamos, desde la universidad o incluso a nivel del Sistema Nacional de Investigación, de investigadores, de investigadoras, si hay algún tipo de indicador, ¿no? que nos permita ver eso, o sea, magnitud de este tipo de publicaciones en nuestras trayectorias, ¿no? Por esto que vos estabas diciendo de la ciencia perdida, que creo que es una preocupación a tener en cuenta. Y también con esto de las preocupaciones más macro que estaban planteando los dos y esto último que planteaba Jorge, pensaba si hay también alguna discusión o algún lineamiento que se haya dado en torno a las rutas, ¿no? Vos lo decías un poco al final de la intervención, pero bueno, en este sentido, que creo que también es algo que nos hemos encontrado como investigadoras, como investigadores, en esta de la disyuntiva de los factores de impacto que tienen las revistas, la circulación que tienen las revistas, bueno, qué pasa con la producción que hacemos y hacia dónde llega, qué tanto se difunde, etcétera, y cómo eso muchas veces va, digamos que por otra vía de el acceso abierto, las posibilidades que tenemos también para, bueno, porque ustedes estuvieron hablando de esto que tiene que ver con los costos, digamos, de procesamiento, pero también ocurre que a veces se puede presentar en un dossier y si queremos que después ese artículo sea de acceso abierto, ahí hay que pagar un fee que es bastante importante para los montos que manejamos en la universidad. Pero por otra parte, de vuelta, la disyuntiva, ¿no? Estamos generando conocimiento justamente para que sea abierto. Entonces, bueno, nada, conocer un poco más de la mano de ustedes cómo se vienen dando estas discusiones. Bueno, muchas gracias. ¿Empezamos? Bueno, con respecto a la primera pregunta que me hiciste, Mónica, de los correos electrónicos, una de las características para poder evaluarlo puede ser también ver quién lo escribe, googlear la persona que lo escribe, ¿no? Porque muchas veces se presentan ellos como editores de esas revistas. Y después tener también como esa actitud de sospecha de pensar que si te están diciendo que van a publicar un artículo tuyo y te dicen a veces que lo van a publicar en una semana, no es posible. O sea, o te están ofreciendo publicar un artículo que ya está publicado. Entonces ahí hay, digamos, una conducta que no. Es muy difícil que a uno lo inviten, obviamente, que pasa, porque los invitan a veces a los investigadores a publicar revistas en números especiales, pero es muy difícil que caiga así como de sorpresa, ¿no? Así que venga alguien que a uno no lo conoce, con el que no se tiene de alguna manera una red y te inviten. Yo generalmente, en primer lugar, tendría como esos elementos a mirar qué tiempo es el que me están ofreciendo para publicar algo, porque entonces ya a veces inclusive te dicen, ya está aprobado. O sea que evidentemente ni yo quería, ni tengo la posibilidad de modificarlo, o sea, empieza ya a ser sospechoso desde el inicio, ¿no? Creo que esas serían como cuestiones básicas que miraría, digamos. Y con respecto a lo que vos decís, ¿qué se puede hacer? Las revistas depredadoras no son ilegales, funcionan dentro de un marco normativo. Entonces, creo que de las cosas que yo comenté que está para hacer son estas, o sea, divulgar, tener actitud, que la misma universidad, bueno, el año pasado sacó esto de este comunicado. Es como que es un mundo bastante complejo, que no hay muchas cosas para hacer. Yo recuerdo una vez que alguien comentó que había habido un autor que lo que quería era que sacaran el artículo de Google.
que eso sí se puede hacer, supongo que haciendo una gestión bastante compleja, que Google retire, que no se vea más cuando está involucrado tu nombre, el artículo de ahí, pero bueno, no son ilegales. Y después, con respecto a lo que vos comentabas de la magnitud que tiene o el impacto que tiene, quién está publicando, eso no hay, que yo sepa, no hay nada estudiado, sería una cosa interesante a ver, para eso habría que mirar, una de las maneras de mirar son lo que los mismos investigadores nuestros, digamos, remiten al CBUI, por ejemplo, que podría ser una base de información y ver dónde están publicando. Evidentemente que alguna señal de alarma se les ha prendido a la Comisión de Dedicación Total porque el año pasado volvieron a sacar esta cuestión, que va enrabada con lo que él comentaba de esto que es publicar o perecer, publish or perish, que es la presión por publicar, este círculo, digamos, nefasto de que se paga doble porque te paga la universidad para que investigues y a veces la universidad vuelve a pagar para el acceso, porque a veces el APC también sale de los fondos que la misma universidad da, también haciendo un círculo vicioso. Y la discusión que me parece humildemente la universidad se debe en lo que tiene que ver con los procesos de evaluación. O sea, ¿qué evalúo cuando evalúo las trayectorias académicas de los docentes? ¿Pongo foco en que tienen que estar en estas revistas de factor de impacto altísimo? ¿O pongo foco en otras cuestiones, otros impactos que podría estar midiendo, que puedan ver con impactos más sociales, con impactos más del territorio, de la región? O sea, esa es una cuestión que no solo está discusión acá, está discusión en el mundo. Y que algunas universidades, como por ejemplo en países como Suecia o como los Países Bajos, han tratado de implementar distintas maneras de evaluar las producciones o las mismas trayectorias de los docentes. Lo que se llama a veces los currículos narrativos, por ejemplo, donde uno ponga, esta área es la más importante y sobre esto fue lo que escribí, y no estar en esa continua tensión de publicar o perecer, como dice el dicho, que lleva justamente a dar alimento a estas revistas, porque ellas se basan, la revista Depredadora se basa justamente en la ansiedad del investigador por quedarte un artículo publicado, porque bueno, tiene un posgrado y tiene que publicar sí o sí determinadas fechas. Y cuando estás rápido, pagás. Es como bastante perverso el círculo, ¿no? Eh, no sé si contesté. Sí, yo creo que quedó bien claro. Pero uno también está como eh, por reiteración, ¿no? De este tipo de mails, ya no les presta atención. Y capaz que en algún momento borra algo que era Sí, importante, también, ¿no? también. Pero sí, esto de mirar la dirección, ¿no? Son como cuestiones eh, que uno hace ya, pero me parece que hay ahí como eh, hay una tensión muy grande en este digamos, en este universo editorial entre aquellas revistas que intentan sostenerse en el marco de ciertas prescripciones en relación al acceso abierto, etcétera, y estas que vienen ¿no? En el medio hay una cantidad de otras, ¿no? De otras versiones de revistas que de alguna manera van también promoviendo acciones en los propios investigadores, en los evaluadores, etcétera, ¿no? Una característica de nuestras revistas, estas revistas latinoamericanas que son de universidades públicas, digamos, tienen que ver con que no son revistas que se mantengan lamentablemente mucho en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces están financiadas por universidades y claramente las universidades públicas, según el gobierno, pueden tener una financiación que les permita sostener esas publicaciones y otras veces no. Entonces, hay revistas que caen, ¿no? Y que no se mantienen en el tiempo. Nuestra revista ha estado 15 años, digamos, eh, eh, disponible, pero básicamente se sostiene con el esfuerzo de docentes honorarios, que trabajamos honorariamente ahí, ¿no? Si todos tenemos nuestro sueldo de facultad,
muchos son de T, dedicación total, pero es un equipo editorial que va cambiando con los años, ¿no? Yo antes de estar en el comité editorial estuve en la comisión de investigación, ¿no? Y fui viendo algunas cuestiones y conociendo un poco, pero claramente la función de editorial exige ya a esta altura un conocimiento muy específico. Necesita profesionalización. Sí, sí, sí. Ese es el punto. Necesita Absolutamente. profesionalización. Y Este, esto es clave para sostener las revistas. Sí, Y eso es dinero. sí, sí. Y claro, porque yo planteo irme a fin de año, pero alguien Tiene que ser. tiene que entrar, pero tal vez no conozca todo esto. Exacto. Claro, entonces es necesario profesionalizar esto para mantener, por lo menos, que esta revista sea parte de un circuito donde el conocimiento sea accesible, ¿no? Bueno, son cuestiones que, bueno, esto ya lo estamos viendo en el comité editorial, para plantearlo al Consejo de Facultad, de esta manera, ¿no? Así que bueno, ya es un aviso. Tenemos la primicia. Sí, exactamente. Eh, por lo menos para aquellos que vayan a llegar, que sepan que nosotros tenemos el apoyo, por ejemplo, de un compañero de biblioteca, que es Aníbal, que es quien hace toda la marcación de los artículos para que sean indizados y que estén en los repositorios, que es todo un trabajo que de alguna manera permite que si vos buscas en Google Scholar sean encontrados artículos, ¿no? Es un trabajo re importante. Y tenemos una gestora de la revista que es la que maneja todos los JS, ¿no? Que de alguna manera nos va apoyando y nos va sosteniendo nuestra tarea, mandándonos mail, mira, contestó este revisor, este revisor se cayó, hay que llamar a otro, entonces, ¿no? Entonces tenemos como una serie de tareas que van sosteniendo digamos, la tarea de la revista de esa manera, ¿no? Entonces, pero exige profesionalización, claramente, ¿no? Exige profesionalización. En cuanto a los artículos que estamos incluyendo, sí, las revisiones tal vez sean de las menos, son revisiones sistemáticas, porque cada vez las revisiones sistemáticas son muy profundas, digamos, en su contenido, ¿no? Eh, entonces, no hemos recibido muchas en el último tiempo, sin embargo, en esta idea que planteas de que sea una posibilidad para los estudiantes de una primera publicación, hay que tener en claro que tenemos un porcentaje de endogamia, ¿no? Que nos debe mantener en el circuito internacional. Que entonces, si nosotros recibimos, ya tenemos este año, por ejemplo, 3 artículos o 3 o 4 de facultad, de docente de facultad, que no podemos recibir más, porque para que esos 4 docentes sean publicados tenemos que recibir 15 de investigación, afuera. ¿no? Exactamente. Internacionales. Entonces, no podemos, porque si no pasarían para el año que viene la publicación, ¿no? Entonces, toda esa gestión tenemos que ir como midiéndola y si llega alguno tenemos que decir, mira, no vamos a poder publicar este año porque tenemos este porcentaje, etc. ¿no? Entonces, bueno, pero además, con los artículos que son de esta casa de estudios, nosotros no los leemos, porque somos, bueno, Mónica está al lado de nuestra oficina, otro compañero está nosotros, todo eso lleva como un tiempo, porque nos ha pasado de que tenemos como, además de todas las tareas que realizar, etcétera, y a no ser que uno esté demasiado atorado con muchas cosas, lo trata de hacer, ¿no? Yo lo hago porque estoy metido en el... Trato de hacerlo porque me parece que ya conozco y he sufrido, digamos, las dificultades de que el proceso de revisión caiga o se enlentezca la, la publicación por estas cuestiones, ¿no? Después, las rutas de acceso. Yo creo que las rutas de acceso son decisiones políticas de cada revista, claramente. Eh, si nosotros no tuviéramos, yo creo que es lo que está sucediendo con algunas revistas en Brasil, si no tuviéramos la posibilidad que tenemos el apoyo, digamos, en la gestión de la revista, ¿no?
cargos rentados, que gran parte, digamos, de ese proceso esté sostenido por esos compañeros y por la compañera, tal vez sería difícil como hacer todo ese proceso y se exigiría, digamos, algún tipo de pago. Acá no nos planteamos porque nosotros en la editorial del año pasado ya planteamos nuestra definición de ruta de diamante, mantenernos en esa ruta de accesibilidad, de acceso abierto al conocimiento, básicamente posicionados en que somos una universidad pública y ese conocimiento que se produzca y que forme parte, digamos, de nuestra producción tiene que ser público y de acceso libre, no solamente para todos quienes están dentro de la universidad, sino para toda la sociedad. Y seguimos con esa idea, ¿no? Eso es una definición política también, ¿no? No todos lo asumen como tal. Entonces, desde aquellas primeras instancias, digamos, donde la ciencia, reafirmando digamos, su cometido de que si es ciencia, si es conocimiento, tiene que ser divulgado, digamos, y las formas de divulgación se han ido diversificando, ¿sí? Eso también hoy en día se ha convertido en un negocio para algunos. Entonces, ese negocio atenta, digamos, contra ciertos principios, digamos, justamente del conocimiento libre, del acceso libre al conocimiento, y que exige también de respuestas. Y hay que estar atento, me parece que los sistemas de evaluación de las universidades, las exigencias y las valoraciones a los investigadores, es una parte que tiene que ser abordada por las instituciones, ¿no? Porque quedamos entrampados en esto que decía Lisa, ¿no? A veces con los mismos dineros publicamos y después para leer tenemos que, ¿no? Nuestras partidas de té, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay que seguir trabajando en esa problemática. ¿Eh? Bueno, muchas gracias por las respuestas, por los comentarios y cerramos esta actividad entonces. Nuevamente agradecerles profundamente. Y me gustaría cerrar la actividad también nombrando a otras compañeras integrantes de la comisión, Lilian Monestier, Marcela Schenk y Virginia de León.